hermano Jorge de Trepsen. Esperamos que puedan sentirse bien y también reconocemos la presencia de Monseñor Pedro Javier Torres, obispo de la diócesis de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, quien le damos una cordial bienvenida y esperamos que pueda sentirse muy a gusto con nosotros. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, este tipo de reuniones y clases, con una oración que va a ser ofrecida por la hermana Lara Fernández. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en el que tenemos para aprender más. Te damos gracias por la tecnología que nos permite estar conectados y te pedimos, Padre, que nos bendigas con tu amor y con tu espíritu, para que podamos aprender y utilizar los conocimientos que vamos a adquirir en nuestros llamamientos. Te pedimos por nuestro querido profeta y también por nuestros líderes locales. Te amamos, Padre, y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Agradecemos a la hermana Fernández por la oración y ahora le damos el tiempo a nuestro maestro, el hermano Jorge de Trepsen. Bueno, muchas gracias, Fernando, y también gracias por la oración. Bueno, yo me toca presentar a Monseñor Torres. Es un conocido muy bueno para mí, de cuando él estaba acá en Córdoba. Tengo acá una biografía que saqué de Wikipedia, así que no sé qué tan honorable será estar en Wikipedia, pero de los 44 millones hay poco. Y el obispo Torres está ahí. Así que probé para probar y qué interesante, ¿no? Y bueno, dice así, Pedro Javier Torres Aliaga. Aliaga es el apellido materno, y me imagino. Así es. Muy bien, dice, es un teólogo, profesor y eclesiástico católico argentino. Nació el 31 de diciembre de 1960 en la ciudad de Córdoba, Argentina, de donde estoy yo ahora en este momento. Estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Córdoba, obtuvo la licenciatura en teología moral en la Academia Pontificia Alfonsiniana. Fue ordenado sacerdote el 6 de diciembre de 1984, a manos del entonces cardenal arzobispo Raúl Primatesta. Creo que todos lo conocemos. Y después se desempeñó en muchos ministerios, como dice aquí, pero los voy a leer todos, porque está bueno ver la tarea que él ha hecho. Profesor, formador y rector del Seminario Mayor de Córdoba. Allí donde estudió, después llegó a ser profesor y rector. Vicario parroquial de San Juan Bosco, párroco en 4 lugares, según dice acá, la Resurrección del Señor y Nuestra Señora de Pompeya, Nuestra Señora de Luján y San Fermín en el barrio Los Paraísos, párroco de María Madre del Redentor y los Santos Juan y Pablo en el barrio Urca, la conozco ese lugar, Nuestra Señora del Valle de barrio Villa Belgrano, esa es la que está frente al templo nuestro, ¿verdad? En la calle Así ahí, es. Simón Laplace, que ahí nos hemos Fueron visto. construyendo cuando yo estaba ahí. Claro, me acuerdo muy bien. Miembro del Comité Interreligioso para la Paz, que es un comité interreligioso de acá de la ciudad de Córdoba, de muchos años de presencia y servicio. Miembro del Colegio de Consultores, portavoz diocesano en los medios de comunicación sobre bioética, ecumenismo y diálogo interreligioso. El Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Castillo de Numidia el 16 de noviembre de 2013 y fue ordenado el mismo año, el 27 de diciembre, en la Catedral de Córdoba, a manos del entonces arzobispo Carlos Ñáñez. Presidente de la Comisión Episcopal para el Ecumenismo, las relaciones con el judaísmo y otras religiones en la CEA, miembro del Consejo de Asuntos Económicos en la CEA, y el 11 de noviembre, terminando ya el año 2022, el Papa Francisco lo nombró obispo de Rafaela, donde él ahora está prestando su servicio religioso. Cuando fue la dedicación del templo, la rededicación del templo de Buenos Aires, visitaste, ¿no es cierto?, el lugar. Así es. Y El has tenido mes previo de relación las con... visitas estuve ahí. ¿Qué año fue eso? Hace 12 años más o menos.
Sí, sí, yo justo en esa época estaba de presidente de misión no, justo había regresado, sí. Sí, debe haber sido 12 años más o menos de ese evento, o 11 años. Y bueno, siempre he estado cerca nuestro y teniendo relación con la iglesia. Y bueno, es un honor, Monseñor, tenerlo hoy acá presente para escuchar un poco de la Iglesia Católica, de sus creencias o de lo que tengas preparado, ¿no es cierto?, para nosotros. Este es un curso que estudiamos las religiones. Llaman las religiones del mundo, pero no abarcamos todos, son 14 lecciones, o sea que vemos algunas de las religiones que tenemos, que hay cientos, ¿verdad? Pero lo que más que nada buscamos, porque este es un grupo de personas que estamos en las relaciones públicas de la iglesia, ahora le llamamos comunicación, se cambió. Y entonces, claro, tenemos la necesidad de aprender sobre otras religiones, cómo establecer relaciones con ellos, cómo tratarlos, comprender, o sea, tener empatía, digamos, podernos poner en lugar de ellos como servidores religiosos, aprender a trabajar juntos en las cosas que podemos hacerlo, y también conocer sus costumbres, porque es bastante importante, nos hemos dado cuenta, saber cómo mostrar respeto por las creencias y las prácticas y los protocolos, por decir así, que tienen otras religiones. Entonces, por eso hacemos este curso. El curso no nos va a dar todo el conocimiento, ¿verdad? Pero sí nos impulsa. O sea, siempre que hemos hablado sobre alguna religión, terminamos todos los que estamos acá con ansias de ir a investigar por nuestra cuenta, digamos. Hasta ahora hemos tenido, siempre hemos estado dando la lección, la he estado dando yo, y ahora empezamos un ciclo de visitas, como en el caso tuyo. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido. Y bueno, vamos a tener, un poco explico para los que están acá presentes, vamos a tener una parte donde Monseñor Terres nos va a hablar. Después que él termine su presentación, tendremos un tiempo de preguntas. Si ustedes tienen preguntas, las pueden poner en el chat y Mariana y Fernando nos van a ir pasando las preguntas. Muchas veces las preguntas se van contestando solas, ¿verdad? A veces uno tiene una pregunta, digamos que es buena práctica también, como ir esperando a que eso suceda. O sea, muchas veces me ha pasado que alguien está hablando y tengo una pregunta y al rato la contesta la persona, ¿no? Y no interrumpimos su presentación. Pero bueno, ustedes vayan poniendo ahí sus preguntas y nosotros lo vamos a ver y vamos a ir ayudando a la dinámica. Y bueno, y Monseñor, esta reunión está en alguna manera en tus manos. Vamos a hacer como te sientas más cómodo también. Bueno, entonces todos los que estamos, que no participamos, que estamos escuchando, silenciamos el micrófono para justamente no nos pase lo que nos pasó recién, que es que a veces se acoplan. Así que bueno, muchas gracias. Entonces, y bueno, su tiempo, Monseñor. Muchas gracias. Yo intentando compartir, ordenar un poquito un compartir, he hecho un mínimo esquema a modo de Power, que vamos a ver si lo puedo compartir acá. Bueno. Ahí estamos. Desde el principio. Expandió. Yo le he puesto aquí, voy a ir ordenando un minuto mi computadora para un simple compartir fraterno. Uno puede dar una clase con muchos géneros literarios desde una posición doctrinal o dogmática o hasta poética si se quiere. Yo simplemente esta tarde me parecía importante compartir, y para mí lo más importante son las preguntas de ustedes que puedan sacar las dudas que ustedes tienen en el corazón. Entonces, esto que yo he planteado acá es como un simple disparador para que ustedes puedan hacer surgir las preguntas en todo caso, ¿no? Capaz que ya tienen un montón, pero allá vamos.
Lo primero también quería como hacerles una presentación a mi modo, ¿no? Yo suelo decir de mí mismo que soy discípulo de muchas artes y maestro de ninguna, porque en realidad he tenido muchos servicios en mi vida personal y sacerdotal. No me siento maestro de ninguna, pero los hago con todo el cariño posible. Y haciendo un poco de memoria, mi vínculo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos los Últimos Días tiene, podemos decir, bastante historia. Yo de niño soy el octavo hijo de una familia numerosa, como 7 varones y una mujer, y vivíamos precisamente en Argüello, muy cerca de donde está hoy el templo, e incluso como muy cerquita de mi casa estaba la Academia Argüello, que era una escuela bilingüe. Incluso el cónsul de Estados Unidos en Argentina vivía al lado de mi casa y era amigo de familia. Con mucha frecuencia de niño yo he visto los misioneros que venían a Córdoba, y desde hacer trámites ahí con John Egan, se llamaba aquel cónsul, hasta pasar visitando y compartiendo, lo he visto muy desde chico. En esa época, voy a dar este detalle, era muy frecuente que estuvieran en bicicleta, y más en las zonas de Argüello, que eran bastante más despobladas y distantes una casa de otra que hoy. Después me pasó que, así como soy medio rubio y vestido con ropas más formales, en 1983, para ser más preciso, yo era diácono en un barrio muy cerca del aeropuerto, y los domingos por la mañana solía salir a visitar a enfermos, yo en bicicleta. Y recuerdo que me hacía mucha gracia porque cuando cruzaba de Barrio Matienzo a Alta Córdoba, había un señor que todos los domingos cuando me veía pasar gritaba: ¡Viva los mormoles!, decía él. A veces yo me asombraba porque eran las 10 de la mañana del día domingo y ya tenía algunas copas de más, no sé si era la resaca del sábado o qué, pero la verdad que nunca me sentí mal por esto, pero yo decía: a la vuelta de la vida estoy trabajando como misionero mormón en esta zona para el decir de la gente, porque a los gritos me anunciaba. La verdad que yo lo he vivido con mucha alegría y sencillez a esto. Y en mi vida sacerdotal, vamos a decir, los primeros años, yo vengo de una familia que tenía una capacidad de diálogo. Mi padre, en mi casa había amigos judíos, amigos de otras religiones. El socio de mi papá era un hombre que no profesaba ningún credo en su momento, lo que decimos hoy agnósticos, pero un hombre de una rectitud inmensa. Bueno, vengo de este ambiente, pero nunca imaginé que iba a dedicarme al diálogo interreligioso, que me iba a tener que abocar a estos temas, porque en Córdoba había quienes vivían esto con una pasión inmensa. Uno de ellos se llamaba Juan José Ribone, que como yo trabajaba en la pastoral de la salud y la pastoral familiar, también me tocó acompañarlo y cuidarlo en su enfermedad. Y ahí fui conociendo todos los amigos que él había hecho por pasión, y murió muy joven, de 50 y pico de años, párroco de Urca, también vecino de la zona donde ustedes tienen el templo en Córdoba. Y en su velatorio el arzobispo me dijo hace 13, 14 años atrás: bueno, con el tema del diálogo interreligioso seguís vos. Bueno, y al año siguiente yo era ya secretario ejecutivo de la conferencia episcopal de esto, y por esa razón fue que me enteré de la inauguración del templo de Ezeiza, que fue para mí un momento hermoso poder ir, conocer antes de la inauguración, y conocer también, como decir, los protocolos y normas internas. Ahí me fui como, digamos, introduciendo en el camino de la iglesia de ustedes, y luego de eso, en muchas ocasiones he podido compartir. De hecho, hace 12 años o 13 a mí me nombraron párroco donde estaban construyendo el templo, y ahí lo conocí a Jorge Sala, a Alfredo Sala, a Jorge, a Bárbara Can, que después con el tema de las inundaciones del año 2015 hubo un trabajo en conjunto. El Comipaz es un comité interreligioso que hay en Córdoba,
que ya va a cumplir 25 años, y ha hecho un trabajo muy interesante en muchos sectores, principalmente trabajando por la paz. De hecho, Córdoba es un espacio también donde el tema de la libertad religiosa ha tenido mucha fuerza. Jorge Gentile ha compartido con ustedes muchos encuentros y es amigo de mi familia de toda la vida, como también gente de Buenos Aires, como Norberto Padilla y Gloria. Bueno, vale decir, yo en estos años he tenido muchas oportunidades e incluso en 3 ocasiones he recibido la visita de apóstoles que vinieron a Argentina, que tuvieron hasta la delicadeza de dejarme algún regalo que me han acompañado en todos estos años. Y más frecuentemente, en el tiempo de la pandemia, pude compartir la jornada de oración de los precursores. No sé si te acordás vos, Jorge, pero fue un momento para mí hermoso donde pude como participar del hacer memoria de la historia. Bueno, y me toca plantear en qué creen los católicos. Digo católicos acá porque yo voy a presentar el tema de la Iglesia Católica. Ustedes saben que los cristianos se nuclean en muchas denominaciones. La Iglesia Católica es la iglesia que camina bajo el primado del obispo de Roma, el Papa, y hoy se encuentra en más de 3.000 diócesis dispersas por todo el mundo. Y me preguntaba desde dónde proponerlo. Recordaba que alguna vez leí un libro, 1979, para ser más preciso, que se llamaba El Credo del Pueblo, que relataba cómo desde siempre se ha tratado de poner en un resumen qué creen los católicos, y esto se volcó de una manera particular en lo que se llama el credo apostólico, que es el que los católicos rezamos acá en Argentina, que le llamamos vulgarmente el credo corto, porque la Iglesia como volcó, ya se los voy a compartir en un momento, en qué se cree, cuál es el contenido de la fe. Sabemos que la fe es un acto de fiarse de Dios, un confiarse, tiene un nivel, digamos así, subjetivo, pero también hay un contenido de la fe, de lo que sabemos o creemos que Dios nos ha revelado y a la cual adherimos con todo el corazón. Desde la época de los apóstoles, de hecho, además de los libros bíblicos que tenemos, donde hay como el anuncio de la primera noticia, le llamamos el querigma, había en la primera iglesia lo que se llamó la didaje de los 12 apóstoles, que era una especie de catecismo, y también los escritos de los padres apostólicos. Allí surgió este resumen de lo que creen, que es en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, fundamentalmente, Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santificador, en la vida eterna. En la iglesia ya vamos a volver sobre esto. Y luego, a través de los siglos, ese credo se fue completando a la medida que los católicos se fueron encontrando con la diversidad cultural del mundo, porque ciertamente explicar en qué creemos en el mundo judío era una cosa. De hecho, el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos, pero cuando se encontró con la cultura griega y romana, había que explicar hasta los lugares. Por eso el Evangelio de Lucas, que está pensado para los creyentes venidos de otras, del mundo pagano también, tiene otro matiz, y ciertamente es otro el de San Juan. Nosotros tenemos como 4 relatos del suceso de Jesús, que es para nosotros lo principal, porque la revelación más importante para nosotros es la Biblia. De los 72 libros bíblicos le llamamos Antiguo Testamento a los 46 libros anteriores de Jesús, y Nuevo Testamento o Nueva Alianza a los que surgen desde el misterio de Jesús en adelante. Y para nosotros lo normativo de la fe es esa revelación que consideramos inspirada. Todo lo demás viene como prolongación, profundización, pero cuando se encontró con las culturas, algunas verdades de la fe tuvieron que ir encontrando lenguajes nuevos. Y de hecho, en la iglesia, lo más importante como autoridad
es cuando se reúnen todos los apóstoles, o sucesores de los apóstoles, los obispos, en concilio, que se llama. El último que hemos tenido, el Concilio Vaticano II, del año 62 al 65, pero hubo una serie de concilios locales y un concilio universal hace 1700 años, donde empezó a plasmarse lo que se llama el credo de Nicea, y después se completó en Constantinopla, por eso hay uno de esos credos antiguos, se llama el credo niceno-constantinopolitano. En el medioevo hubo otros concilios que ha dejado huella hasta hoy, que se llama el Concilio de Trento, y suele suceder que después de los concilios se plasma un catecismo. En la época de Trento se llamó el Catecismo Mayor o Catecismo de San Pío V. Hablando de formulaciones muy reducidas de la fe, Pablo VI en 1969 declaró un año de la fe y hizo un credo donde, si uno va y lee el credo del pueblo de Dios, ahí tiene como un resumen de qué creen los católicos, pero con más intensidad. En 1984, y después de un largo proceso, vamos a decir desde el concilio, 65, años 65 al 84, en tiempos de Juan Pablo II, el Papa polaco, la Iglesia escribió un catecismo que me parecía importante compartir hoy desde ahí. Catecismo de la Iglesia Católica se llama hoy, porque está en internet. Si uno pone así, aparece en la página del Vaticano, y llevó a hacerlo un proceso único, porque la Iglesia ha tenido que expresar su fe en la diversidad de culturas, y el catecismo trató de ser expresión de todas las culturas. Y como el curso de ustedes, Religiones del Mundo, yo digo, bueno, ¿cómo puede expresar la fe un cristiano del mundo? En ese sentido, el catecismo tuvo, entre otros redactores, que eran 12, a quien después llegó a ser el Papa Ratzinger. De Argentina estaba Monseñor Carlich, que después fue obispo de Entre Ríos, de Chile, Monseñor Medina, eran 12 nada más, pero algunos latinoamericanos también, pero quiso expresar la fe tanto de Oriente como de Occidente. El Papa polaco decía que él respiraba con 2 pulmones, porque ciertamente las tradiciones culturales, a lo largo de la historia, en Occidente tenemos el testimonio de lo que llamamos nuestro modo de vivir y celebrar la fe, el rito romano, pero hay otros ritos, el rito caldeo, el rito de San Basilio, el rito de Gregorio, el rito de San Juan Crisóstomo, de quienes celebran hasta hoy en griego, en arameo, del mundo árabe. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica expresa, te voy a contar un poco, en resumen, en qué cree la Iglesia y un poco más, ya lo voy a decir, está en otra filmina. Junto a esto, también en tiempos de Juan Pablo II, se hizo lo que se llamó el Compendio de la Doctrina Social, que es como las consecuencias sociales de la fe, que algunos piensan que esto comenzó con el Papa León XIII, pero en realidad ya el profeta Amós, el Antiguo Testamento tiene mucho de esto, y los padres de la Iglesia enseñaban muchísimo de cómo la fe tiene que empapar toda la vida. Jesús nos decía, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Bueno, el compendio de toda esa enseñanza con consecuencias éticas es lo que se llama el compendio de la doctrina social, que notablemente hoy está sirviendo de espacio de diálogo en un mundo que tiene una crisis ética tan honda, con muchos cristianos no católicos y con gente de otras religiones. Yo he encontrado, por ejemplo, muftis musulmanes, desde el Comipaz les comparto esto. El Comipaz es el único organismo de Argentina reconocido por una institución internacional, se llama Religiones por la Paz, que tiene gente de 90 países, y especialmente en el año de la pandemia, yo participé en 2 encuentros mundiales, pero en el año de la pandemia hemos tenido contactos muy frecuentes, y ahí me encontraba con muftis de la ex Yugoslavia, de Nigeria, de Asia, que invitaban a leer el compendio de la doctrina social, o incluso estas cartas sobre el cuidado de la casa común,
que ha escrito el Papa Francisco, o su invitación a la fraternidad. Pero bueno, yo no quería hablar de lo que yo puedo dar como un resumen de la fe, sino de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, y les cuento que está estructurado en 4 partes. Tiene un prólogo, donde habla también de la capacidad del hombre de acercarse a Dios, le explica cuál es el sentido de este compendio de la fe cristiana, y luego un comentario al credo, y donde aparece el primer capítulo, la fe que creemos los católicos. Luego una segunda parte que expresa cómo celebramos la fe, y nosotros la celebramos en 7 sacramentos instituidos por Jesús, y en otros gestos y ritos y momentos de oración, muchos de ellos que recogen también oración de la tradición judía, y también una tercera parte, la fe que vivimos o proponemos vivir, que sería la ética cristiana. A lo largo de la historia esto se ha propuesto de diversas maneras. El catecismo optó por volver a comentar los mandamientos, pero cómo los leía Jesús y la alianza nueva que propone Jesús. Y un capítulo 4 de este catecismo, que es la fe que rezamos, que es un compartir cómo se debe vivir la oración, un comentario al Padre Nuestro y al Ave María, como la enseñanza de oración que enseñó Jesús. Que se den una idea, este catecismo tiene 2.865 párrafos. Y en cada párrafo está plagado de citas bíblicas. Después de enseñar algún tema, pone un pequeño resumen para ayudar a la memorización, porque también el tema de la memoria ayuda a la identidad, e incluso, como la fe tiene que ser testimoniada, en el catecismo aparecen testimonios de los santos. De hecho, en estas propuestas del catecismo, uno puede reconocer muchísimas raíces judías. De hecho, los salmos, por ejemplo, que rezaba Jesús, que rezaba la mamá de Jesús, la Virgen María, nosotros los seguimos rezando. Los curas tenemos 5 momentos de oración durante el día, pero está propuesto a todo bautizado rezar con los salmos, pero culminamos de una manera particular con el Padre Nuestro. A veces se habla de la Iglesia y se habla mucho de los dogmas, pero en realidad los dogmas han sido definiciones de fe dadas por los concilios frente a momentos o cosas que se pusieron en duda. Por ejemplo, no hay ningún dogma sobre que Dios ha creado todo el mundo, las cosas y el ser humano, porque está tan claro en el primer libro del Génesis que eso no se ha puesto en duda por parte de un creyente, ¿sí? Por parte de los ateos, del evolucionismo en sus extremos y demás. Pero la Iglesia ha ido definiendo a veces un dogma, por ejemplo, en 1858, de algo que ya creía desde siempre, pero en un momento de crisis cultural se puso en duda y entonces tuvo que expresarlo de una manera, digamos así, firme, definitiva, y por eso son dogmas. Pero nuestra fe es una fe en la revelación de Dios, y luego en la tarea de los jerarcas de la Iglesia, del magisterio, el Papa, los obispos, particularmente en los concilios, y también en su enseñanza particular, es ayudar en los momentos de duda y de crisis a salir adelante de esas cosas que se ponen en duda. Algún momento al comienzo, los creyentes que creían que el Antiguo Testamento quedaba superado, y Jesús llega a decir, Mateo 5 al 7, particularmente en el capítulo 6, que Él no ha venido a abolir, sino a llevar a la plenitud el Antiguo Testamento. Porque un detalle es, la revelación se da en la historia, y desde Abraham a Moisés y a los profetas, la promesa es que iba a venir un Redentor. Los católicos creemos que ese Redentor es Jesús. Los judíos todavía están esperando la venida del Mesías, aunque reconocen en Jesús un rabí que ha tenido una trascendencia inmensa en la historia. Para que se den una idea de cómo enseña el catecismo,
A mí me gustan estos párrafos, los comparto, porque no enseña solamente una fórmula de lo que creemos, sino qué significa, por ejemplo, creer que Dios es único. Dice en el número 2, 22 en adelante, creer en Dios, el único, y amarlo con todo, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Job, del Antiguo Testamento, 36-26. Por eso Dios debe ser el primer servido. ¿Ve? Y aparece una santa dando testimonio, Juana de Arco. Creer en Dios único es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo debemos vivir de Él. ¿Qué tiene que no haya recibido? Decía San Pablo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Dirá el Salmo. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo subrayo todos, no solo los católicos, no solo los cristianos, todo hombre santo de los siglos dice que cuando Dios creó a Adán, estaba pensando en Cristo. Todo hombre participa de una dignidad inmensa porque Dios es único. Creer que Dios es único es usar bien de las cosas creadas. La fe en el Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él, en la medida en que nos acerca a Él, y separarnos de ello en la medida en que nos aparte de Él. Y acá pone una oración el Catecismo de San Nicolás de Flué. Señor mío, Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío, Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para dar todo a ti. Y sigue el catecismo. Confiar en Dios, creer que Dios es único, es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Santa Teresa de Jesús, una santa española del hace 500 años, le expresaba: nada te turbe, nada te espante, todo a Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, que Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. A mí me llama la atención porque esta poesía que se ha transformado en canto, la rezan incluso los cristianos protestantes, ha pasado. Bueno, después de esto, por ejemplo, el catecismo pone de resumen a todo lo que estaba antes acá, expresiones de cómo la fe de la Iglesia no es de ahora. Tertuliano es un hombre del siglo IV, San Agustín también de esa época, y esta es la primera afirmación. El núcleo de la fe cristiana es que Dios es único y a la vez es trino. Dios es tan rico en su ser que en su interior es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios en naturaleza y tres personas distintas. Es comunión. Si en el Antiguo Testamento, cuando Moisés preguntó quién eres, a ese Dios que le decía: he visto el dolor de mi pueblo, he escuchado su clamor, el Dios misericordioso y compasivo, pregunta Moisés quién es. Yo soy el que soy, que lo traducimos nosotros medio filosóficamente, en realidad en la Biblia yo soy el que estoy, que está presente. Si en el Antiguo Testamento ese es como el resumen de la revelación de Dios, tanto que en Deuteronomio 4 decía la fe de Abraham ahí, en el Nuevo Testamento el resumen lo presenta San Juan: Dios es amor, y es amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando San Mateo, y ustedes usan ese texto, en el capítulo 28 dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautismo ahí no es el rito propiamente o solamente, sino es sumergirse, zambullirse en el misterio trinitario. Algo que supera nuestro entendimiento, porque Dios es más grande, lo puedo amar, pero no lo puedo agotar en esta vida. Yo les contaba, el catecismo comenta todo el credo. Fíjense cómo lo expresaba ese credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. La resurrección es tan importante que San Pablo en 1 Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los más desgraciados de los hombres. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Fíjense que 300 años después, este mismo credo se formula ya más, incluso con un lenguaje que aparece en la Biblia, pero que responde también a la cultura griega, raíces del mundo europeo. Habla del Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre, hablando de Jesucristo. Y habla también de algunas características de la Iglesia, que considera santa, católica y apostólica. La Iglesia católica se considera sucesora de los apóstoles. Por ejemplo, en mi ordenación episcopal hay que probar que desde los apóstoles hasta acá hay una sucesión ininterrumpida de la ordenación sacerdotal por la imposición de manos, desde aquellos 12 a los que son hoy apóstoles en la Iglesia. Bueno, la segunda parte del catecismo habla de los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, que son los sacramentos de iniciación, la reconciliación o confesión y la unción de los enfermos, que llamamos sacramentos de sanación, y el matrimonio y el orden sagrado, que llamamos sacramentos de Estado, que se celebran habitualmente en comunidad y con una dependencia de textos bíblicos y oraciones que han traspasado los 2000 años la vida de la Iglesia entera, ¿no? Yo había puesto por acá, quiero dejar de compartir esto, pero compartir para que ustedes tengan una idea. Si lo tengo por acá, no. Bueno, se me ha ido el índice del catecismo porque tiene que estar acá para poder ser compartido, ¿no? Pero, vuelvo. Hasta ahí lo que yo pensaba compartirles y decirles, quieren profundizar, no tienen que hacer compras, pueden buscar por internet el catecismo, el compendio, y todos los temas que tienen como más duda, van a encontrar ahí mucho más fundado que lo que puedo dar yo. Ciertamente, en esto de que Dios es inagotable, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que ha sido un santo muy importante, es como pensador. Algunos creen que lo conocen porque han leído su Suma. La Suma es un resumen, que son 5 tomos así, pero su obra completa, Opera Omnia se llama, son 72 tomos, ¿no? Porque a lo largo de la historia, cada versículo de la Biblia ha tenido como una inmensidad de reflexiones, comentarios. En ese sentido, esos 2800 y pico de artículos tienen detrás toda una historia. ¿Y eso para qué ayuda? Porque cuando uno ama quiere conocer, pero en realidad en la tarde de la vida vamos a ser juzgados en el amor. Entonces el Papa Francisco le decía a los jóvenes ahora no leen mucho, que lo importante era que retomaran el tema de las bienaventuranzas, que están en Mateo 5, que son las promesas de Jesús y los caminos de felicidad que propone Jesús, y también los que llamamos las obras de misericordia. Dice que en el juicio final Jesús nos va a preguntar, nos va a decir, estaba con hambre y me diste de comer, estaba sediento y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me cuidaste, preso y me viniste a ver. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hiciste el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Y en ese sentido, cuando alguno le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento principal, él dijo precisamente, el amarás al Señor tu Dios
con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí está una parábola famosa. Jesús hablaba con parábolas, que son como comparaciones, cuentos pedagógicamente maravillosos, donde expresa de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron. El tema de la inseguridad ya estaba en aquella época. Lo dejaron medio muerto al borde del camino, y uno que pasó de largo, y era un sacerdote, un levita pasó de largo, y un samaritano que era un extranjero, lo vio, se conmovió, se bajó de su cabalgadura, curó sus heridas con aceite y con vino, las suavizó. El aceite es signo de la suavidad, el vino es signo de la alegría, le devolvió la alegría, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a la posada, le dijo al posadero, encárgate de él y después cuando vuelva voy a pagar lo que falta. Bueno, ese se comportó como prójimo. Para nosotros, creer en Jesús es sentirnos comprometidos a no pasar de largo frente a todo dolor. Dolor que ha sido como vencido solo en la cruz de Jesús, que hizo suyo nuestro dolor, nuestro pecado, porque solo Él es el Salvador que puede reparar el daño que el hombre hizo cuando rechazó el proyecto de Dios. Ya me vuelvo al Génesis, llamamos el pecado original, al de Adán y Eva, que desobedeciendo a Dios, frustraron el proyecto de amor que el Padre tenía y que Jesús restauró. El último libro para nosotros se llama Apocalipsis, Revelación, parecido al que ustedes tienen, que a veces lo consideran algunos como un libro de ciencia ficción, y es un libro en realidad de consuelo, porque muestra que aunque se cayeran 2/3 las estrellas del cielo, Jesús ya triunfó sobre el pecado y la muerte. Jesús es el alfa y la omega, principio y fin, es la luz que vence la oscuridad. Por eso nuestra celebración central es la Pascua, como la de los judíos, pero nosotros la celebramos con el rito particularmente de la Eucaristía y de la luz y del fuego, de la luz que vence las tinieblas, ese cirio grande, esa vela grande que hay en la iglesia cristiana. Por otra parte, la tarea de los apóstoles es anunciar esto, anunciar a Jesús. Y la iglesia lo anuncia territorialmente, y acá entro la iglesia con los sucesores de los apóstoles, uno en cada región, o a veces con colaboradores. Yo era obispo auxiliar no de Castelo de Numidia, sino de Córdoba. Es una cosa que está incompleta en Wikipedia. Claro. Por eso fui 9 años obispo auxiliar de Córdoba, porque es una diócesis con 2 millones y pico de habitantes, donde un solo apóstol no puede. Acá en Rafaela son casi 400.000 habitantes, y una diócesis que tiene 500 kilómetros de largo, pero el obispo cuenta con la colaboración de los presbíteros, se llama, y de los diáconos. El orden sagrado está dividido en la jerarquía eclesiástica en 3 grados. Ahora, todo bautizado es consagrado, todo bautizado como hijo de Dios también tiene que testimoniar, y ciertamente con la vida y la palabra, que Jesús es el único Salvador, que Él ha abierto el tiempo a la eternidad. Bueno, hasta acá, porque si no los voy a marear, les tiro. Hay mucho más para decir, pero ustedes pregunten. Hay una sola pregunta en el chat que dice que se retira. No es una pregunta. Bueno, todos estaban acá medio, estábamos escuchando con atención. Así que bueno, yo tengo una pregunta como para alargar, y después creo que ahí está Guillermo Pitach con la manito. Pero tengo una pregunta desde que pensé en invitarte, ¿no?, a esta clase de hoy. Y algo te había adelantado, ¿no? Porque es verdad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también en nuestra iglesia normas, procedimientos, ritos, y hay que tener cuidado por no enfocarse en ser bueno en todas esas cosas, dejar de lado la conversión personal en una persona semejante al modelo de Cristo, digamos, por decir. Trabajar en lo que somos, ¿no? Porque quizás eso es lo que se va a ver, como si entendí lo que comentabas al final, ¿no? Entonces las historias personales son muy valiosas, porque
porque es una experiencia personal el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Entonces esa es la pregunta que yo tenía, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó, Monseñor, para tomar este camino, ¿no? Que no todos toman? Aún hay personas que tienen mucha fe dentro de tu iglesia, ¿no es cierto? No toman ese camino. A mí particularmente me interesaría saber, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue tu experiencia de vida, Dicen digamos? que muchos arroyitos hacen un río. Bueno, yo llegué a ser sacerdote, me animo a decir, por varios arroyitos que se juntaron un día. Por una parte, yo viví en la ciudad de Córdoba en mi adolescencia, en los años 70, años complicaditos en la patria también, Sí, y complicados porque se creía que no íbamos a hablar por la violencia, ¿no? Estaba la violencia guerrillera y después la violencia de la seguridad nacional, pero me tocó vivir incluso muy cerquita del Hospital del Niño y del Hospital San Roque, a mitad de camino entre los dos. Y a mí me impactó mucho el misterio del dolor. Mi familia era una familia de fe, donde no le faltaban sufrimiento en medio de tantas cosas, pero yo fui encontrando en la fe una respuesta, y tenía también amigos, compañeros, tentados por el camino de la violencia, o a veces por el sinsentido, ¿no? El ateísmo marxista en esa época, pero también ya parecía el tomar Coca-Cola es vivir de verdad, como si vivir de verdad era solo pasarla bien, ¿no? Y para mí descubrir el sentido de la vida en Jesús, bueno, yo en un momento de mi juventud me pregunté, bueno, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Como suelen preguntar todos los jóvenes. Y un día estaba rezando y frené en la oración, porque en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y digo, güey, Dios, ¿qué querrá? Y ahí se me empezó a armar el lío adentro, ¿no? Y ahí comenzó un proceso de discernimiento que me llevó a ingresar al seminario en el año 1978, y me terminé ordenando sacerdote después de 7 años de discernimiento y formación en el año 84. Es un proceso, digamos, de descubrir cuál es mi misión en el mundo, qué es lo que puedo hacer, y el deseo de servir a Dios y ayudar a los demás. Yo no soy sacerdote para mí mismo, porque, por ejemplo, yo necesito de otro sacerdote para que me bendiga, para que yo no me puedo bendecir a mí mismo, ni me puedo perdonar a mí mismo. El Papa mismo necesita, se lo ha visto ir a confesarse cuando necesita reconciliarse de lo que el corazón le reclama. Bueno, no somos servidores de nosotros mismos, sino servidores de los demás. Un detalle, en la iglesia también existe lo que se llama un código de derecho canónico, pero la primera codificación, como la conocemos hoy, de 1917. Para nosotros la ley es la ley del amor, y en todo caso Mateo 5 al 7, donde aparece que Jesús pide mucho más que un cumplimiento externo. De hecho, muchas veces ustedes toman el Evangelio, Jesús corrige duramente a los fariseos, que el fariseísmo es quedarse con la cáscara y dejar el contenido, ¿no? El tema de la apariencia. Hoy vivimos también en un mundo de la imagen. Y nos puede pasar también a los creyentes, le puede pasar a todo el que quiere quedar bien frente a los demás. Y el asunto es que los hombres miran la apariencia, pero Dios mira el corazón. Bueno, yo llegué a ser sacerdote por esto. Yo nunca imaginé que iba a tener que ser obispo, eso ya es ocurrencia del Papa, digamos, y que me llamó a mí a colaborar como señor Ñañez en el 2013. Suficiente trabajo tenía como cura, pero al Papa se le ocurrió que yo era la ayuda que estaba necesitando Ñañez en ese momento, y ahora se le ocurrió que tengo que, de alguna manera, ser pastor, y ojalá que buen pastor, de esta comunidad que peregrina en Rafaela, en una Argentina que no termina de aprender y tiene tantos dones, pero no lo sabemos usar bien, ¿no? Porque comentaba hace un rato en estos encuentros por la paz, algún hermano de Uganda, yo quise decir algo de la pobreza de Argentina, me dice, no, padre, dice, ustedes no son pobres,
nosotros acá no tenemos alimentos. Usted tiene alimentos para 10 veces las personas que están y la mitad no come. Algo están haciendo mal. Y la verdad que algo estamos haciendo mal. Y también la Iglesia Católica tendrá que revisar qué nos ha sabido proponer, ¿no? Sí. Me preguntan si muchas fue gracias. difícil la aceptación de mi familia. De hecho, los padres imaginan cosas para los hijos. Voy a decir que al comienzo, cuando yo anuncié que me iba al seminario, ciertamente un adolescente de aquella época tenía como más calle que los de hoy, ¿no? Pero entonces yo decidí muy libremente. A mi papá casi le dio un infarto, porque era muy católico, pero no quería que yo me fuera de casa porque tenía un vínculo bastante... Vamos a decir que en mi casa también me enseñaron a servir. Esto no lo cuento habitualmente, pero como ustedes lo considero medio familia también. En mi casa me decían Mortimer, porque era como la esponja Mortimer que sirve para todo, porque vieron que el más chico hace las compras, arregla los caños, yo cortaba el pasto y hacía un montón de cosas de esas. Entonces el día que me fue y decía, ¿ahora qué hacemos? Fue toda una crisis también laboral al interno de la familia, porque la que me sigue para arriba es mi hermana mujer y esas tareas no las hacía ella. Les costó mucho, porque incluso era un momento de crisis hasta eclesial y la separación. Pero con los años, cuando me vieron contento a mí, como suele pasar a toda familia cuando el hijo elige una novia que no imaginaban, después se pusieron muy contentos. Ahora están medio tristones lo que yo me he ido de Córdoba. Yo tengo mis hermanos, mis padres ya han fallecido, pero mis hermanos, y tengo 34 sobrinos y creo que 60 sobrinos nietos y ya algunos bisnietos, la mayoría por Córdoba, y a esta distancia les está costando un poco. Claro. Muy bien. Tenemos otras preguntas Sí, también. la pregunta ahí. de Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Está primero acá en la pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Bien, muy gusto bien, de gusto verte. escucharte. Te quiero mucho, Monseñor Pedro Torres. Te quiero mucho. Realmente es muy dulce escucharte. Estaba en una reunión antes con un cordobés de la Universidad Siglo XXI, pero por otra temática. Pero te pido disculpas que no pude, ya me había excusado con Jorge para que te avisara que no podía estar. Es muy dulce escucharte, es muy dulce escucharte. Sin duda tenemos diferencias y tenemos que respetar las diferencias, pero tenemos demasiadas cosas en común, demasiadas. Y esas cosas en común a veces a nosotros nos hace descubrir que nos gusta trabajar con todas las cosas que tenemos en común. Cuando estuvimos en una charla en Catamarca, yo te hice una pregunta que casi responde una de las preguntas que está en el chat sobre la juventud, que yo te pregunté, nosotros puertas adentro, ambas comunidades tenemos mucha resistencia para el diálogo interreligioso. Y te pregunté, ¿cuál es la respuesta? Y vos me dijiste, trabajar con los jóvenes. No sé si te acordás que yo te hice la misma pregunta, que creo que está en el chat, pero después la podés ampliar y la podés magnificar de acuerdo a lo que sientas que tienes que responder. Pero, querido, quería preguntarte algo que para nosotros es importante. Si bien nosotros sabemos que sos el presidente del Comité Ecuménico y también para el diálogo con el Islam, con el judaísmo y con las otras religiones. Nosotros, creo que lo sabés, y lo voy a repetir para la audiencia un poquitito, no somos ecuménicos, porque no creemos en ciertas y determinadas cosas que salieron del Consejo de Nicea. No somos protestantes ni pertenecemos al Consejo Mundial de Iglesias y todo eso. Entonces, de algunas de las reuniones que ustedes celebran, nosotros no participamos, estamos más en el diálogo interreligioso y estamos con nuestros hermanos mayores, como le llaman ustedes, los judíos, estamos con los islámicos y estamos con muchas otras religiones que probablemente nos centramos en Cristo tanto como ustedes y nosotros centramos en Cristo.
Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste la responsabilidad que vos tenés de presidir este comité y de qué manera nosotros podemos trabajar mejor con ustedes? Te hago un anticipo. Vos hablaste de cuando fuiste llamado al sacerdocio. Vos sabés que tu secretario en este comité es Carlos White. Sí, señor. Bueno, en el 90 yo regresaba de presidir una misión de nuestra iglesia y el padre White estaba en el Niño Jesús en Lugano. Y mis hijas iban a los Boy Scouts de ahí, así que yo lo conozco desde que él dio los primeros pasos. Entonces yo tengo bastantes veces charlando con él. Pero quiero escucharte a vos en esta pregunta. ¿Se entendió la pregunta? Sí, acá hay como varios factores. Sí, sin duda. Yo presido una comisión episcopal de diálogo diálogo ecuménico y diálogo con el judaísmo, el islam y las religiones. Todo aquel que no se siente identificado con Cristo, bueno, entonces es una comisión, vamos a decir, con una amplitud inmensa. En Roma está dividida como en dos áreas de trabajo, o casi una tercera también, que es el dicasterio para la unidad de los cristianos y el dicasterio de diálogo interreligioso. Es porque tiene más gente allá y más. Ahora, no es que solo yo dialogo, sino que yo tengo que formar gente dentro de la Iglesia Católica para que cada obispo asuma su responsabilidad de diálogo con las religiones presentes en sus diócesis, porque quien preside cada iglesia particular es el obispo diocesano. Pero, por ejemplo, el obispo de Misiones de Oberá tiene 16 colonias en donde hay ucranianos, griegos, alemanes. En cambio, el obispo de Jujuy tiene que dialogar con las religiones de los pueblos originarios que se encuentran en esa área. El obispo de Bariloche con gente que ha migrado de otras áreas. Bueno, en Roma también, dicho se pasea de paso, había un dicasterio que es el de la cultura que habla con los no creyentes. Hoy el fenómeno de la no creencia es lo que más ha crecido y los informes de los religiosos en el país, de quienes dicen creo en Dios pero no practico ninguna religión o no creo en Dios, ya no como ideología de marxista, sino como secularismo, ¿no? Es lo que el Salmo 14 habla de vivir como si Dios no existiera. Entonces está aquello de comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, el primer cometido mío en la comisión episcopal es formarme para poder formar, y de hecho en Argentina hay 30 diócesis que tienen comisiones que trabajan, y yo las acompaño y tengo un encuentro cada año, y después vamos como incentivando a esas diócesis y equipos de trabajo, que cada uno de acuerdo a su realidad, porque por ejemplo, la semana de oración por la unidad de los cristianos, que vamos a tener dentro de una semana, es un espacio de diálogo más fuerte con las iglesias históricas cristianas, no así los pentecostales, que hoy son muy muchos, que es una derivación del mundo protestante, vamos a llamarle así, de hace 5 siglos, que no tiene que ver tanto con las iglesias históricas, luterana, anglicana, bautista, bueno. Entonces, por ejemplo, en Corrientes, que hay muchísimas iglesias pentecostales, en vez de celebrar la Semana de Unidad de los Cristianos, hace una celebración de Pentecostés por el Espíritu Santo, buscando más lo que nos une que lo que nos divide. Porque hay un detalle, el mundo, la patria, la paz, la construimos entre todos. Todo hombre es amado por Dios. Entonces, todo hombre es mi hermano. Y entonces, yo tengo que trabajar. Cuando Gandhi trabajó por la paz en la India, tenía un anglicano y él decía que leía el Evangelio y aprendía también de Jesús. Yo estoy trabajando por la paz con gente budista de Japón que sabe lo terrible que ha sido una bomba atómica
y no quiere nunca más eso para el mundo, y ahora tenemos la amenaza de rusos y yanquis de nuevo compitiendo por las bombas nucleares. Y de hecho, la tarea primera de la comisión es esa. Ciertamente, para poder enseñar, yo tengo que tener no un conocimiento de libros solamente, sino la experiencia y mostrar que el diálogo, el encuentro, la fraternidad es posible. Y la verdad que quizás porque soy medio cariñero, yo me he ido encariñando con todo. Yo hoy tengo un vínculo muy estrecho con el mundo judío y con los rabinos, al punto de hacer un saludo al mundo judío por Hanukkah. Cuento el origen de eso. En realidad un día el rabino me dice, che, los chicos judíos la pasan mal en Navidad porque los chicos católicos reciben regalos y los judíos nada. Entonces tengo un hermano mío que se disfraza de macabeo para poder llevarle los regalos. Hagamos algo en común. Hemos hecho 9 versiones, 7 en castellano. La que está en inglés tuvo 9 millones de visitas. Y cuando fui alguna vez a Israel, un franciscano daba una charla y me miraba y decía, ¿usted el del video? Sígalo haciendo, que acá nos ayudó. Y Marcelo Polakov fue a Paraguay, se acerca un hombre y dice, mi hijo quiere sacarse una foto con usted. Porque, bueno, hay cosas que también sorprenden. Yo digo, estudié 30 años teología y me hago famoso por un video que era una especie de juego con el rabino. Bueno, pero digo, y no es verso que yo tengo buena relación con el rabino. Les cuento, por ejemplo, cuando yo asumí acá, él no pudo venir. Yo asumí el día 20 de diciembre. El 25 vino hasta acá, que son 400 kilómetros, a saludarme por la Navidad. Y hemos compartido penas y alegrías durante 12 años. Yo tengo una comunicación casi diaria. Hace un ratito me escribió el padre ortodoxo griego desde La Rioja pidiéndome oraciones. Tengo diálogo con los armenios, ni les cuento, con los musulmanes, otro tanto. Ya cuando murió Ali, que fue el imán de Córdoba, hemos podido acompañar a su familia y a él. Hace poco hice celebrar Pesaj, compartí con los judíos que prepararon y a obispos que nunca habían tenido vínculo. Entonces, una de las tareas de la comisión es ir acercando las partes para que se haga la experiencia de la fraternidad. Papa Francisco dice, esto se hace caminando juntos. Yo te puedo contar, quizás acá personas de la comunidad de ustedes no saben, que yo organicé un asado en la casa de la delegación de Córdoba alguna vez con representantes, y hubo algunos que les hacían cosquillas entrar a la casa de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días. Estuvo riquísimo el asado. Se encargaron, estuviera muy bien preparado. Es decir, y por ejemplo, cuando Bárbara tuvo su marido enfermo, entonces yo he compartido porque esas cosas superan más allá de mis convicciones o mis diferencias con ustedes. Yo puedo tener como mis reparos con alguien que hace daño en el mundo, pero no con ustedes. Te van a reír, acá en Rafael hay muchos espíritas. Es una rama del espiritismo, que no es la de Escuela Basilio, que está en Córdoba, son poco conocidos, pero tienen 100 años. Y yo ya he tenido mi encuentro con los espíritas conociéndolos. Ellos creen en la reencarnación, pero tienen una vida ética maravillosamente cuidada, porque precisamente quieren progresar en el camino. Yo no comparto esa mirada, pero comparto la vida con gente que está al lado mío, y hay un ecumenismo de la vida, que ustedes se suben a un colectivo, van a un lugar de trabajo y se encuentran con gente de diversas religiones. Hay un ecumenismo del dolor. Cuando hay una tormenta y nos inundamos todo, cuando fue la inundación de La Plata, quizás la iglesia de ustedes no necesitó ayuda porque tienen más cuidados y previsiones que otros, pero le enseñaron a otros a tomar previsiones. Por eso le pedimos en su momento ayuda cuando fueron las inundaciones de Villa Allende, para que le enseñaran a la gente. Digo, la pregunta es qué talento tiene cada uno, y sin renunciar a las propias convicciones, ponernos al servicio de la paz, al servicio de la construcción del bien común, al servicio de una civilización también más educada y más humana. Ahora, el corazón humano está herido, y algunos que se dicen muy súper abiertos en temas sexuales, en temas de diversión, cuando llegamos al tema religioso, bajan la persiana. Y eso es lo que le pasa a las ideologías de los jóvenes hoy. Tienen miedo
a que Dios les cuarte la libertad, cuando Dios viene a liberar nuestra libertad del pecado, ¿no? Entonces, cuando uno le habla de Dios, bajan la persiana, porque no tienen la imagen a veces del Dios amor, sino alguna que quizás nosotros hemos deformado con nuestro antitestimonio. Pero hay que, me parece, alguien decía, si queremos paz en el futuro hay que hacer tres cosas: educar, educar y educar. Educar en el diálogo. Educar en que convicciones no significa fanatismo. El que piensa distinto a mí no es un enemigo, es diverso. Y Dios es autor de la unidad y autor de la diversidad. Y esto lo dice el mismo San Pablo. Dios distribuye diversos carismas, dones, ministerios. La mano no le puede decir al ojo, no te necesito. Nadie puede hacer todo porque nosotros no somos Dios. Dios es único, por eso relatado lo que Dios es único. No sé si respondí tu pregunta, si queda algún aspecto, pero Guillermo, vos decime, pero más o menos ese es el intento mío de respuesta. Gracias, Monseñor. Realmente nosotros también no usamos la palabra discaterio, pero estamos en el discaterio de asuntos públicos y comunicación para con un diálogo interreligioso. Entonces, de esas 30 diócesis que vos estás trabajando en la Argentina, por favor, comunicate conmigo. Yo te voy a dejar a través de Jorge para que lo puedas hacer con toda comodidad. Y nosotros vamos a arrimarnos a poder trabajar juntos. Creemos como Pablo, la fe sin obras es muerta. Entonces queremos realmente llevar adelante cosas junto con ustedes que podemos hacerlo. Y parte de la audiencia que te está escuchando pertenece a parte de la jurisdicción de esas 30 diócesis que están divididas por la Argentina, y algunos de ellos, cuando sepan que hay algo para hacer, se quieren sumar. Así que me respondiste y te agradezco y dejo el tiempo para las otras preguntas. Te quiero mucho. Igualmente, un detalle: en pandemia, las ayudas de ustedes a Cáritas fueron publicitadas al interior de la iglesia, como también alguna vez las donaciones de sillas de ruedas que hicieron a gente en Córdoba. Digo, esos son signos, porque ustedes no le preguntan de qué religión es el que necesita. Y eso es construir fraternidad. ¿Teníamos alguna pregunta? No, ¿había alguna pregunta con el tema de la Hay una juventud? pregunta, exactamente, Jorge. Contalo, ¿querés leer la voz? No. Dice, ¿cómo trabajan con la juventud? Esto lo preguntó Alejandra. Bueno, en el tema, dentro de la iglesia hay mucha gente trabajando. De hecho, hay un grupo que ustedes lo deben haber escuchado nombrar, los focolarinos, seguidores de Chiara Lubich. Chiara, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se comprometió a trabajar por la paz, y su movimiento, le llaman focolarino porque viene de familia, del focolar, tema que para ustedes es central también, el tema de la familia, en los católicos también. Bueno, hay toda una rama joven. Por ejemplo, en estos días han comenzado todo un proceso de formación de líderes, y ellos vienen trabajando, que se suman a lo que en la Iglesia Católica llamamos la pastoral juvenil. Si ustedes recuerdan que el Papa convocó una reunión en Roma hace unos años, tanto Juan Pablo II, que hizo su primera jornada mundial de jóvenes en Buenos Aires en el 85, como Francisco, han atendido mucho a proponer, porque los jóvenes van cambiando lenguajes, graciosamente, yo digo, le llaman los millennials, además dentro de ellos hay generaciones distintas, ¿no? Uno de quinto año me decía que no entendía lo de segundo hace poco. Hay cambios culturales de una velocidad, y sus lenguajes, su presencia en la red, bueno, todo ese lenguaje requiere tareas pastorales propias. Por ejemplo, hace 2 días yo hablé con los encargados nacionales de Pastoral Juventud para que en el área de la pastoral juvenil, además del anuncio evangélico, se abra a un diálogo con el mundo de lo diverso, y en ese hay espacios de capacitación y donde hay jóvenes que se van sumando. Después, muy graciosamente,
a veces desde el deporte o los espacios de compartir juveniles, la música misma, hace que a veces se encuentren con preguntas y con desafíos. Movimiento Scout, por ejemplo, yo tengo uno de los ayudantes referentes en Buenos Aires que es dirigente Scout y que ha procurado en todos estos años que el scoutismo, que es una pedagogía de contacto con la naturaleza, tenga una apertura a la libertad religiosa y un respeto a las diversidades, que es importantísimo. Bueno, se procura desde todas esas áreas porque vamos a decir que es amplio el panorama. Pero yo me animo a decir que en los últimos 60 años no ha habido prácticamente documento eclesial donde no ha habido párrafos dedicados a que se abra una dimensión también al diálogo con los otros cristianos y con las otras religiones, ¿no? David había preguntado hace un rato parte de una pregunta similar a la de Guillermo, pero él finaliza su pregunta diciendo David. cómo podemos involucrarnos. ¿Cómo Bueno. sugiere usted que sería el modo más adecuado para que nosotros podamos involucrarnos en este trabajo, ¿no? En la Argentina, digo, hay una variedad bárbara. El único comité interreligioso independiente, vamos a decir así, es el Comipaz, porque es un comité que se organizó entre judíos, musulmanes, que viendo que acá podemos vivir en paz, mientras en otro lugar del mundo se lucha, pidieron ayuda a cristianos, fueron evangélicos y católicos, para ver de crear un espacio de trabajo en común, y después se lo sumaron ortodoxos de la iglesia antigua y ortodoxos griegos, y Bahá'í, y por ejemplo, ese comité es un modo de trabajo. En Argentina también a veces, apadrinados por los políticos, en muchas provincias hay mesas de diálogo, apadrinados por universidades, como en Rosario, hay una mesa de diálogo, apadrinados por empresas, como en Sunchales, hay un espacio de diálogo interreligioso. Bueno, me parece que hay que sumar en esos espacios de diálogo que no se trata de crear un sincretismo donde renunciemos a nuestras convicciones, sino convivir con el que tiene diversas convicciones, dando razón de mi fe, y aprender que lo que nos une es suficiente como para que tiremos el carro para el mismo lado. Miren, uno de los dramas de Argentina es que al que piensa distinto se lo considera enemigo, pasa en la política, y nadie va a poder construir la patria solo. Bueno, tenemos que dar ejemplo de lo interreligioso también nosotros. Entonces, me animo a decir que en cada provincia hay espacios que tienen como diversa configuración por la diversidad cultural que hay. Entonces, acercarse. En el Comipaz hay actividades, por ejemplo, hay una jornada de tejido, de participan más de 3.000 mujeres, que después termina donándose. Son jornadas como de concientización, donde por ejemplo, como se hace en sábado, las mujeres judías no pueden participar, pues están de Shabbat, después ellas cosen los cuadraditos para configurar la frazada. Entonces se produce un espacio de encuentro donde vemos y enseñamos que es posible la convivencia en el respeto mutuo, renunciando a los proselitismos egoístas o engañosos de quien se cree superior al otro, y buscando que las convicciones nazcan y aniden en el corazón. Nadie quiere que el otro deje de pensar como piensa, sino incluso, miren, hay muchos prejuicios a veces en nuestros vínculos humanos. Poder dialogar y superarlos. Yo siempre recuerdo el seleccionado de básquet de Córdoba, se burlaron de un chico judío en el vestuario y se dieron cuenta que estaba circuncidado. Su familia estaba muy molesta y el rabino me dice: che, Pedro, ¿podemos hacer algo? Yo me ofrecí ir a hablar con la familia y ya eso bastó para que de drama se convirtiera en un problemita que se podía solucionar. Así me tocó intervenir en el conflicto de la policía hace 10 años, o en los conflictos entre taxistas y remiseros en Córdoba, que era como una especie de guerra que hubo en un momento, que habían rodeado el municipio los verdes con los amarillos, y entonces el rabino se dio un abrazo con el imán frente a todos los taxistas y remiseros, le dijo: si nosotros con todos los líos que tenemos en el mundo nos podemos dar un abrazo, ¿cómo todos ustedes que son cordobeses no se van a poder sentar a conversar?
y se sentaron a conversar y el problema lo solucionaron ellos, no lo solucionamos nosotros. Pero viendo que era posible, bueno, involucrarnos, descubriendo que se puede sembrar paz y unidad y solidaridad y esperanza en un mundo muy complejo y en momentos donde la tentación de huir está tan patente que todo el mundo cree que la única solución está en Ezeiza. Y la solución está en comprometernos, ¿no? No digo que sea fácil, pero acá estamos. Claro. Guillermo, la manita esa tuya es la de antes, ¿no? Sí. No, es nueva. Dejo que lean las preguntas y si no hay preguntas, yo espero mi turno. Están leídas, Creo que podés preguntar, Guillermo. Querido Monseñor, algo que vemos surgir y que vos lo acabás de mencionar son muchas mesas de diálogo interreligioso. Mencionaste la Comipaz, interesantísima por la historia que tiene, la de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, la de Sunchales con empresas, pero hay como 20 o 30. Yo incluso estoy asistiendo a unas cuantas, y una con Monseñor Damián Nanini en San Miguel. Pero te quiero hacer una pregunta que está relacionado con tu responsabilidad en el diálogo. A veces nuestras mesas les falta una agenda suficientemente atractiva para unificarnos a todos en un trabajo mancomunado. Si vos tuvieras que, estás en la mesa de la Comipaz, pero si vos tuvieras que estar en algunas otras mesas que no son independientes, que están convocadas, autoconvocadas o convocadas por el director de culto, ¿cuál sería la agenda atractiva para una mesa de diálogo para vos? ¿Cuál sería? Primero me gusta aportar, pero no me gusta que me usen. Y a veces algunas mesas son de uso político. Claro. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que me pidan audiencia para hablar a algunos políticos, y yo le digo, sí, con todo gusto, para hablar, no para la foto. Ah, no, si no hay foto, no. Ah, entonces no. Entonces, yo quiero una agenda de trabajo en serio, y no para caretear o para que me usen políticamente. No es para bautizar el proyecto político de nadie, entre otras cosas porque las estrategias políticas, que no son función de los religiosos, tienen que estar, pero son siempre limitadas y después podrá venir otra. En cambio, Dios no puede cambiarse, ¿eh? No se puede cambiar como una camiseta. Bueno, primero dicho esto, yo no soy ingenuo que en algunos lugares han surgido algunas secretarías de culto, incluso recuerdo 10 años atrás, hasta con el compromiso que ustedes van después a los actos que nosotros hacemos. A ver, no todos los frutos son maduros en los árboles del bosque en que vivimos. Por otra parte, yo sueño con que si una universidad me convoca, yo pueda hablar libremente. Le pasó en algún momento en la mesa de Rosario, con la que he estado muy cerca, y frente a algún momento tenían que decir algo, y no, mejor que no comprometa la universidad con esto, no. A ver, yo participo, pero quiero una agenda donde se respete la diversidad y la libertad. Y me parece que la agenda atractiva es responder a los problemas reales de cada región. Pongo el caso, si yo planteo el tema de la minería en Entre Ríos, pero si lo planteo en San Juan o en La Rioja, ahí podemos ver un poco cómo cuidar la creación desde ahí. En cambio, en Entre Ríos tengo que plantear el tema del agua, por decir. La agenda es los problemas de violencia y droga que hay en Rosario no son los mismos de la situación de otros rincones del país. Los problemas a veces de ruptura en los vínculos, de heridas hasta ideológicas. Por ejemplo, hay comunidades de Argentina, en los lugares de turismo, que son muy heterogéneas porque ha ido gente a vivir, incluso después de la pandemia, que no tiene raíces. Entonces hay que ayudarlo a
a encontrarse en una comunidad y crear vínculos para que podamos ser sociedad, podamos ser socios y podamos aún más ser fraternidad. Entonces la agenda tiene que también tener como un diagnóstico. Una anécdota, en Córdoba le pedimos a un publicista en algún momento que nos dijera cuáles eran los 10 valores que los cordobeses querían trabajar. Y esos 10 valores dijimos, bueno, el judaísmo mira el tema del trabajo desde acá, la iglesia católica desde acá, el evangélico desde acá, el armenio ni les cuento, porque los armenios son laburadores. Hay un cuento entre nosotros que dicen que donde hay piamonteses no hay judíos, y donde hay armenios ni piamonteses ni judíos, porque nadie puede negociar con los otros. Como acá se dice que el alambre lo inventaron un piamontés y un judío tirando de una moneda, ¿no? Porque tienen fama de... Bueno, ¿cómo miramos también cada uno que tiene con su cultura? Los argentinos hemos aprendido a comer en todas las culturas. Comemos la pasta italiana y el strudel alemán con la baña cauda de los piamonteses y el asado criollo. Pero bueno, pero nos falta encontrar otros valores de cada una de las culturas y aprender de ellos, ¿no? ¿Y cómo percibe Bueno. usted el interés general de toda la comunidad católica por Como el clima. este interés? A ver, como el clima, voy a decir por qué. Porque yo digo que a veces para algunos Dios es como una frazada. Cuando hace frío nos acordamos que lo tenemos y vamos y lo buscamos y lo sacamos con olor a naftalina y todo. En los momentos difíciles, ahí se pide ayuda a las religiones. En los momentos donde creen no necesitar de Dios, pasamos a segundo plano, y bendito sea Dios, pero nosotros vamos a seguir estando. Me animo a decir que es muy variable. Yo en 40 años de cura he visto cambios culturales muy grandes. Una anécdota, cuando yo me ordené sacerdote, los jóvenes se casaban entre los 21 y 25 años. Ahora se casan entre los 35 y los 40. La adolescencia se ha prolongado porque también se han prolongado muchas cuestiones culturales y educacionales. Ahora hay padres que no saben cómo sacarse a los hijos de la casa, que antes se iban... Digo, estamos en un momento de cambio. Incluso todavía no hemos elaborado los duelos que ha dejado abierto la pandemia. A mí me ha impactado, por ejemplo, acá en Rafael, y lo he dicho, que la pandemia ha impactado mucho más que en Córdoba la generación entre 40 y 60. En Córdoba yo había percibido en los niños, que encerrados en los departamentos sufrieron horrores, y en los ancianos de tercera edad. Acá, como son muy laburadores, el encierro provocó una crisis muy honda. Y los otros días un grupo de políticos fue a verme, porque estoy aterrizando, me fueron a saludar, y ellos iban con su agenda, y en un momento dado les comenté que conocí el cementerio, y salió el tema del cementerio, terminaron llorando todos por los parientes que habían perdido en la pandemia. Me di cuenta qué necesidad hay de acompañar el dolor, que a veces está guardado en nuestra sociedad, ¿no? Que esas cosas, si no se guardan, después el cuerpo pega el grito y nos enfermamos, ¿no? Se llaman somatizaciones, pero bueno, poder ver no la realidad aparente, porque a veces nos presentan como lo que preocupa es si River ascendió, eso parte de la diversión, pero los problemas reales es que no tengo plata para comprar el remedio de este hijo mío y estoy en la angustia de, por ejemplo, la Mutual no me cubrió un estudio que necesitaba para saber si tengo cáncer o no. Digo, esto es un duelo donde hay que estar al lado, ¿no? Digo, Imagino que su cargo debe, como está explicando, quizá no solo le dé la oportunidad de disfrutar del placer de compartir el diálogo, sino toda la presión que significa el ser una cabeza visible de la Iglesia, especialmente ante los políticos, ¿no? Y eso creo que no debe ser nada muy gratificante. Pero imagino que en los lugares chicos quizás se puede disfrutar un poco más de esto, ¿verdad?
un detalle más que puede iluminar. Hoy lo interreligioso está bien visto en el mundo político, vende bien, y por eso tenemos que ser más precavidos a que no nos usen. Intentamos. También nos falta quien promueve el diálogo interreligioso para hacer un negocio. En el país también los hay. Y quienes organizan algún encuentro, y uno los conoce ya y yo no participo. Digo, con mucha libertad, que quiera hacer negocio que lo haga. Porque, pero no es lo mío hacer negocio, pero también lo hay. También hay quienes hacen un diálogo maravilloso desde amistades personales. Yo prefiero algo más institucional, y eso es una de las cosas lindas del Comipaz. Se han muerto varias generaciones y el Comipaz ha seguido, porque aunque hemos logrado tener un vínculo personal, yo estaba ahí como delegado de la Iglesia Católica, me trasladaron de diócesis y ahora el delegado, el arzobispo ha asumido la delegación, digamos, pero tenemos que crear también espacios que superen las contingencias de los rostros. De hecho, yo soy presidente hoy de Sargir, pero tengo 2 mandatos como presidente y tengo que dejarle lugar a otro, porque el tema no es Pedro Torre, es la Iglesia Católica que se compromete a un diálogo respetuoso con quienes creen en Dios de otra manera. ¿Sí? Otro detalle, me ha pasado que algunos grupos, hoy no solemos hablar de sectas, pero hay grupos que tienen características sectarias, aún dentro de la Iglesia Católica, puede pasar mentalidades más cerradas, pero también los hay, y yo trato de descubrir los interlocutores válidos para el diálogo. Y en alguna charla que di en la Universidad de Buenos Aires, yo hablé de los organismos que trabajan por la paz, y hubo un grupo que se sintió ofendido, porque yo no los había puesto al mismo nivel que CAICI, Religiones por la Paz o la Santa Sede. Digo, Religiones por la Paz tiene un banco en Naciones Unidas, una silla en Naciones Unidas, no tiene voz, pero no tiene voto, pero tiene voz. No es lo mismo CALIR, con su trabajo incluso en América Latina, en la defensa de la libertad religiosa, que un abogado suelto por ahí que quiera defender la libertad religiosa, que lo puede hacer. Pero yo prefiero un organismo que ha tenido que ver también con el mundo diplomático. Cuando estuve en Alemania, en Lindau, me llamó la atención, la Cancillería alemana envía todos sus diplomáticos a los encuentros interreligiosos para que aprendan, porque Alemania tiene un drama de asumir la migración inmensa que ha tenido de Asia Menor y de otros lados, como la tiene Francia con el mundo africano, y tratan de aprender porque también tiene que haber organismos, vamos a decir, institucionales que integren la diversidad en la sociedad y que no es solo lo religioso. Cómo educar, cómo dar idioma, cómo eso nos supera, no lo puede hacer una comunidad religiosa, ¿no? Yo he aprendido y he disfrutado este camino, lo vivo de corazón. Ciertamente cuando no tenga la tarea institucional, seguiré rezando y colaborando, porque uno queda como marcado por esto. Pero sé que la cosa no es Pedro Torres, más o menos simpático, sino que tenemos que crear conciencia institucional de apoyo e integración en la fraternidad. Bueno, les he robado mucho tiempo. Monseñor, una pregunta. En realidad es como vos decís, ¿no es cierto? Se hacen muchas relaciones personales en el diálogo interreligioso, pero tendrían que ser más institucionales, ¿correcto? Vos hablaste del CALIR y enseguida me vino a la mente Juan Navarro Floria, el presidente del CALIR, un católico, pero después lo relevan del CALIR como presidente y perdemos la relación, el contacto, que yo la tengo con él, pero perdemos ese contacto personal que nos dan, querramos o no querramos, entre las personas. ¿Qué parte del discaterio existe en las diócesis que son más institucionales para el diálogo interreligioso? Porque yo charlo contigo, charlo con otro obispo,
Pero ¿hay algo, hay un dicasterio en particular dentro de la No se diócesis? llaman dicasterios en las diócesis, No. se llama delegado de diálogo ecuménico e interreligioso o equipo de diálogo interreligioso. Los hay en muchas diócesis. Algunos están como en formación. Pongo el caso, en Neuquén, que ha llegado hace poco una integrante, Cintia se llama, que en Rosario prestó un servicio bárbaro, inmediatamente se integró y están trabajando y han tenido gestos y demás. Sí, Cintia la conozco. Bueno, pero digo esto, en casi la mitad de las diócesis del país hay un equipo que acompaña al obispo, pero el primer responsable es el obispo. Ok. Y desde ahí hay que trabajar. Entonces, un detalle es hacer una visita al obispo en una diócesis y decirle, mire, tengo tales comunidades y me manda el monseñor Pedro Torre a decir que no me pelee porque dejamos la bicicleta, pero ahora andamos a pie y queremos cumplir con nuestra misión de misioneros, ¿no? Y tengo tal dificultad porque no tengo dónde atender a mis misioneros que vienen de Estados Unidos, ¿cómo han arreglado ustedes esto? Y apoyémonos para servir tal barrio que estamos trabajando y nos damos cuenta de esta dificultad. Descubro tal problema en una comunidad que nos agrede. Bueno, esto hay que decírselo con toda libertad al obispo. Y si el obispo los trata mal, ahí vienen a mí y me dicen, Pedro, ese obispo no nos entendió, a ver, explícale. Me pasa, por ejemplo, algunos obispos me llaman por teléfono, che, ¿de dónde puedo aprender? Jorge, no te quiero frustrar, pero Monseñor Fitzgerald, que estuvo en el dicasterio hace muchos años, hizo un diccionario de las religiones que tiene como 5000 páginas, una cosa espantosa para cargarlo, pero el tema religioso es como una telaraña en el mundo. Yo, cuando me presentan un tema, qué sé yo, el zoroastrismo, que aparece uno que viene de la India, y tengo que ponerme a estudiar para entenderlo, porque lo primero que quiero hacer es entender qué piensa, cómo piensa, y qué come, pues si yo lo invito a comer a un judío y le preparo salame de la colonia, acá se me va a morir de hambre. Y si yo recibo un apóstol de ustedes, no puedo darle una bebida que no le abra frente a él, y tiene que ser jugo de fruta, y uno aprende un montón de cosas, digo, a ver, porque hasta eso, tenemos distintas tradiciones alimenticias, celebrativas, bueno, digo, yo me tengo que poner, la Argentina tiene una variedad que no es tan exuberante como en otros lados, pero cada tanto me aparece alguien y me preguntan a mí lo hoy, pues entonces me pongo y después le doy la respuesta, ¿no? Claro. Bueno, respuesta espectacular, Monseñor. Yo creo que la audiencia te escuchó para pedir una audiencia con el obispo en las diócesis, llevar algunos temas para tratarlos y ver cómo trabajar juntos. ¿Por qué no terminás contando cómo te llamaban cuando andabas en bicicleta y eras joven en Córdoba? Me decían mormón, lo conté acá al comienzo. Lo contó al principio, Guillermo. Hay una pregunta media brava al final ahí. ¿Cómo abordan el tema de los matrimonios del mismo sexo? A ver, entre nosotros no son matrimonios, porque la palabra matrimonio viene de madre, Claro. pero Claro. es un vínculo de personas con el mismo sexo, donde yo puedo respetar, pero yo comparto que ese no es el proyecto que aparece en la ética cristiana. No me toca a mí juzgar cómo se llegó a eso, pero tampoco me piden que lo avala, ¿eh? Y una cosa es quien lo vive como convicción personal y otra cosa es quien hace de esto una bandera ideológica, que también los hay. Hoy se ha hecho de la ideología de género, digo, el género, por ejemplo, es una de las dimensiones de la sexualidad, la dimensión cultural. Por eso, para usar pollera en Irlanda hay que ser muy macho porque hace mucho frío, y usar pollera acá es signo de feminidad. Eso es una de las dimensiones culturales de
la sexualidad. Pero la sexualidad humana, para nosotros, en una antropología cristiana, tiene muchos componentes. También está el genético, el biológico, el psicológico, y también está el lugar en el proyecto de Dios. Entonces, Juan Pablo II, por ejemplo, dedicó 1 año y medio de catequesis de todos los miércoles, 113 catequesis a hablar de estos temas ya en el año en 1979, porque esto aparece ya desde el Génesis, Dios lo hizo varón y mujer. Cuando uno absolutiza una parte, digamos, falsea, una parte que puede ser verdadera. La dificultad de algunas personas para asumir psicológicamente su propia identidad es una dificultad que hay que acompañar. Pero hoy hemos potenciado a veces la confusión y eso no ayuda a los jóvenes, por lo menos, que viven una psicología evolutiva que la psicología sabe qué decir, ¿no? Y eso no es discriminar a nadie. Descubrir que el otro es distinto. Yo nunca me voy a olvidar, una vez iba en colectivo en La Puna, y los chicos de La Puna me empezaron a mirar todo fijo y empezaron a gritar, ¡es blanco, es blanco! Porque yo soy blanco, casi transparente. Alguien alguna vez, entrando a un río en Córdoba, me dijeron, sácate el trajecito de amianto, me decían, ¿no? Porque no me iba a quemar. Por eso yo no me sentí discriminado, sé que soy así, ¿eh? Y tengo que saber que las diversidades no es discriminar, lo que espero es que no por eso me rechacen ni me calcen un rótulo. Bueno, en esto de la sexualidad, hoy es una de las dimensiones humanas que está más en crisis, pero es expresión de muchas otras crisis que estamos viviendo en la familia, en los vínculos, en la soledad, hasta en lo económico, me animo a decir, ¿no? Porque es parte también a veces de una vivencia violenta de la vida sexual. Bueno, Bueno, gracias, Pedro. gracias a Ya ustedes, estamos en hora, ¿no? Sí, pedidos. sí. No, está bien, fue con gusto. Rezo por Este, ustedes, pido perdón si he sido torpe en algo, y gracias por estar ahí. Yo siempre los he sentido cerca, para mí eso es una alegría grande. Saludos a quienes no han podido estar y son amigos conocidos. Gracias, Pedro. Bueno, terminamos, Fernando, entonces la reunión. Muy bien, agradecemos, hermanos y hermanas, por haber estado presentes en esta clase. Hemos disfrutado todos con la contribución de Monseñor Torres, a quien agradecemos nuevamente por todo lo que nos brindó. También la participación del hermano de Trepsen y el hermano Pitarch, y todos ustedes con sus preguntas. Vamos a finalizar con la oración final de Liliana Bravo. Te quiero dar gracias en esta noche por las palabras hermosas que compartió nuestro Monseñor Pedro Torres. También quiero agradecer a cada uno de los hermanos que participaron y quiero pedir humildemente por la paz del mundo, para que esto finalice, y por todos esos hermanos necesitados que hoy precisan de cada uno de nosotros. Y todo esto lo quiero dejar en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermanos, gracias, Monseñor. Gracias por todo, gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego, gracias por todo muy lindo. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Bueno.